Entonces ya está, queríamos iniciar poniéndolos en contexto acerca de Argentina y las elecciones legislativas que se llevaron a cabo durante este fin de semana y que es uno de los temas de los que hoy está hablando el mundo por esta victoria contundente de Mauricio Macri y de su partido. Vamos a analizarlo más a fondo, qué significa y qué viene para este país, con Francisco Barbosa, analista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Barbosa, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación de nuevo, estar aquí con ustedes y hablar sobre este asunto que es importante para toda América Latina. Pues empecemos por lo general, por cómo se traduce ese mensaje de una victoria de verdad aplastante de Mauricio Macri, de su partido Cambiemos, porque prácticamente queda con todo el poder. Bueno, yo creo que es parte de ese escenario latinoamericano que se ha venido presentando en diferentes latitudes y es como esos giros que en un momento determinado tenían los países por partidos. Argentina lo tuvo con Cristina Fernández de Kirchner durante 2 periodos presidenciales, su esposo un periodo presidencial, y esos modelos se vienen agotando, y cuando se agotan, efectivamente se dan unos giros muy importantes. Lo de ayer de Macri es radicalmente diferente a lo que había ocurrido con la Kirchner, en la medida en que ahora viene este presidente a implementar unas medidas muy fuertes, sí, unas medidas fiscales, unas medidas económicas, una renovación política que él va a querer plantear ahora sí en el marco de un Congreso que le da las mayorías. Digámosle a la audiencia que cuando Macri fue elegido, pues entró con la mitad no entró con las mayorías en el Congreso, y eso hizo, por supuesto, que todas sus políticas hayan sido aplazadas, muchas de ellas, y él mismo reconocía en su momento que era necesario unas nuevas mayorías. Entonces creo que ese es el escenario que se plantea. Y además fue bastante directo y claro, después de esta victoria, él lo dijo de frente, lo que empieza aquí es una etapa de reformismos permanentes, pero dicen también muchos analistas allí en Argentina que seguramente esto va a traer conflictos, porque hablamos de ajustes que lo más seguro es que no van a ser populares. Y muy interesante lo que planteas, porque esto lo estaba pensando yo y lo asimilaba a lo que ha ocurrido en Francia y lo que ocurre con Macron en Francia. Macron, por supuesto, que llega gobernando, gana, y se pensaba en Francia que iba a haber un reequilibrio dentro de la Asamblea Nacional y no lo hubo, entonces quedó con unas mayorías importantes para empujar cualquier tipo de reformas. Quedó con carta blanca. ¿Qué ocurre con Macron en Francia? Empieza a establecer reforma laboral, la reforma fiscal, las modificaciones de una sustancial revisión a la baja de sus inversiones públicas en torno al Estado social francés, y empieza la gente a salir a las calles. Entonces lo que puede ocurrir es un poco el efecto inverso, que Argentina además es campeón del mundo no solamente en fútbol, sino también en ese tipo de cosas, igual que Brasil. Una gran efusividad en torno a la elección de políticas de ese nivel, empieza la crisis o empiezan los grandes conflictos en la calle y posteriormente termina utilizándose esos movimientos sociales, empiezan a ser utilizados políticamente para regenerar de nuevo el peronismo. Recordemos que Argentina es uno de los países que tiene un partido político con nombre de dictador o apellido de dictador desde hace 50 años. Entonces, esto del peronismo es como una especie de amuleto que tienen los políticos para que cada vez que ocurran grandes reformas se presenten este tipo de cosas. Pero mire, se habla de que hay divisiones al interior del peronismo y que muchos ya estarían pensando en hacer acuerdos con Mauricio Macri. ¿Usted lo ve así de claro? Bueno, el hecho es que en este momento tiene las grandes mayorías en el Congreso y tiene una carta blanca para gobernar. Le quedan 2 años más para buscar la reelección, seguramente en el 2019. Ese es un tema importante. Puede haber algunos acuerdos, pero miren, cuando cae el gobierno del presidente Menem, y se presenta ese problema enorme de gobernabilidad en Argentina entre el 2002 y el 2003, y llega el presidente de la Rúa, radical, a hacer reformas como las que plantea Macri. Esas reformas, en un momento llega de la Rúa con un gran apoyo popular y tenía el Congreso. ¿Y qué ocurrió con todo eso? Se presenta una crisis muy importante que hace que de nuevo el peronismo llegue, y llega además con 12 años de poder con Cristina, o con Néstor Kirchner y con Cristina. Luego, Latinoamérica es cíclica. Este tema vimos 15 años de izquierda, seguramente empezaremos a ver derechas en una parte del continente, y cuando empieza a hacer crisis esa derecha, pues empieza de nuevo a retornar el péndulo hacia la izquierda. Somos un continente de adolescentes
y eso hace que, por supuesto, nuestras políticas sean de ese nivel. Es claro que Mauricio Macri va a buscar la reelección, porque también, así como todos estos mensajes que él va votando en sus intervenciones públicas, pues también ha dicho que empiezan los mejores 20 años para el país. Entonces ya se está empezando a decir que él desde ya está trabajando por quedarse un buen tiempo en la presidencia. Macri es una persona bien interesante psicológicamente. Macri es un hombre que desde su casa, su padre lo consideraba un hombre fracasado, un hombre fracasado. Su mismo padre dijo en la campaña presidencial que él creía que su hijo no tenía la capacidad para ser presidente de Argentina y que no iba a ser elegido. Entonces es un hombre que toma cada uno de estos pasos como una revancha de vida. Entonces, esta revancha de vida es decirle a su padre y a gran parte del empresariado argentino que lo conocía, que decía que no tenía ni siquiera el lenguaje de los políticos, de decir, yo fui capaz de dirigir un equipo de fútbol muy importante como Boca, yo fui capaz de liderar la reforma de Buenos Aires y ahora yo soy capaz de hacer el gran cambio en Argentina, o el gran cambio que Argentina merece. Un poco idílico, todos esos principios idílicos, pero seguramente Macri se va a enfrentar a 2 años muy fuertes sociales, en donde va a tener cohesionado, como decía Gaitán aquí hace 50 años, el país político, pero el país nacional, que es la gente, que es el trabajador, que es aquel que siente que le están subiendo los servicios públicos, que es aquel que siente que se está desequilibrando o siente desequilibrados sus beneficios sociales, pues saldrán a la calle y por supuesto se articularán a través de sindicatos, etcétera, etcétera, y veremos confrontaciones. Y serán seguramente esas las banderas que va a tomar Cristina Fernández con ese escaño que logró por los próximos 6 años. Bueno, Cristina no está derrotada, como han planteado. Pues me gusta el análisis que usted hace, porque sí lo estábamos viendo desde la óptica. No, yo creo que ha habido no. un poco los medios internacionales hoy y un poco en Argentina se ha planteado la idea de que Cristina es una mujer derrotada. Yo creo que Cristina no está derrotada, Cristina verdaderamente es un animal político y además tiene un cúmulo de gente que está esperando para ver qué es lo que va a ocurrir. Lo vimos la semana pasada con el escándalo a propósito de la desaparición de este muchacho que generó un bloqueo en Argentina. Se me escapa en este momento Sebastián, es un nombre, el apellido. Sí. El hecho es que este asunto, digamos, está ahí y Cristina aprovechará los grandes movimientos sociales que se producirán para decir, como lo dijo en su discurso, nosotros nos convertimos en el único polo de oposición que tendrá Argentina y eso la gradúa como una fuerza opositora única en el marco de un gobierno unánime que no le van a admitir una sola equivocación. Finalmente ganó Macri, pero al ganar Macri ya no tiene que más ganar. Ese es el gran problema de estos temas políticos. Normalmente uno puede seguir en construcciones, pero cuando uno lo gana todo en una mesa, entre comillas, pues la gente espera y dice, bueno, ya tienen todo, ya fue elegido, ya tienen Congreso, ya tienen presidente, ¿cuáles son las reformas? Me imagino que el país va a cambiar de aquí a 2 años. Evento que lleva a que la ciudadanía en un par de años diga, no fue suficiente y se puedan presentar otras modificaciones políticas que veremos en los próximos años en Argentina. Pues qué interesante, porque nos ha mostrado usted, sin duda, una óptica completamente diferente a la que hemos venido viendo, que se ha estado registrando en los medios de comunicación alrededor del mundo en relación a lo que sucedió en estas elecciones del domingo, elecciones legislativas ahí en Argentina. Francisco Barbosa, analista y profesor de la Universidad Externado de Colombia, nos ha acompañado esta noche. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, muy contento de estar aquí otra vez.